Buenas tardes, que el Señor les bendiga en esta tarde. Quisiera compartir con ustedes un pequeño fragmento de la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38. Quizás usted lo ha escuchado muchas veces, pero siempre es bueno recordar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón y compartirlo, ¿cierto? En estos momentos en que quizás el país está pasando por cosas difíciles, y no solamente en nuestro país, sino en distintos lugares, ¿cierto? Y muchas veces nos olvidamos de alabar al Señor, aunque he podido ver a través de la red que hay hermanos que se la arreglan para igual alabar al Señor, para igual cantarle al Señor y poder estar contentos a pesar de todo, ¿cierto? Dice, la palabra de Dios en esta tarde dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cierto? La palabra, ¿qué mejor que el apóstol Pablo nos puede hablar acerca de estar siempre contento y siempre alabando a Dios? ¿Cierto? Podemos ver nosotros en la vida del apóstol Pablo que a pesar de que él tuvo persecución, a pesar de que fue apedreado, a pesar de las muchas cosas que pasó, dificultades para poder llevar el Evangelio, ¿cierto? En donde en algunos momentos él mismo tuvo que proveerse, ¿cierto? La alimentación, el transporte y todo lo que tenía que ver con poder seguir avanzando en el camino del Evangelio. El apóstol Pablo supo ser el apóstol que era hacia los gentiles, hacia nosotros, dando un buen ejemplo acerca de su profesión, ¿cierto? Acerca de lo que él tenía que hacer para poder entregar la palabra de Dios. Y es eso lo que Pablo aprovechó en cada momento. O sea, si estaba en la cárcel, él no perdía el tiempo lamentándose porque estaba ahí, sino que al contrario, él hacía que la palabra de Dios siguiera adelante. Varias de sus cartas, ¿cierto? Epístolas que están escritas, fueron escritas en ese lugar. El apóstol Pablo quizás decía que él estaba preso, pero la palabra de Dios seguía libre, seguía en libertad. Y hoy en día, ¿cierto? Cuando nos llaman a cuarentena, cuando las iglesias no pueden abrir, existen esto que se llaman las redes sociales, en los cuales nosotros podemos poner una palabra de Dios y a más de alguien le podrá llegar. Esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, puede hacer vida en el corazón de aquel que quizás no tiene tiempo para ir a una iglesia, de aquel que quizás no tiene tiempo para pararse en una plaza a escuchar a alguien que predica, pero sí a lo mejor dentro de una red social, ¿cierto? Como es el Facebook o a través de YouTube, esa persona puede detenerse un momento y escuchar la palabra de Dios. La palabra en esta tarde nos habla acerca de que deben haber cosas en la vida del cristiano que no deben detenerle y no debe detenerlo en el caminar, sino que por el contrario debe ayudarle para seguir afirmándose en el camino de Dios. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ¿cierto? O sea, si es que a mí me llegara a suceder algo y me llegara a enfermar a tal punto que los doctores me dicen, mire, sabe que no hay nada más que hacer, eso no debería detener, ¿cierto?, mi fe, sino que por el contrario, debería hacerme meditar y pensar que estoy más cerca todavía de aquello por lo cual he luchado, ¿cierto? Porque la vida del cristiano no es luchar por lo que ofrece esta vida, no es luchar por lo que ofrece este mundo. Y eso es quizás lo que ha estado pasando este último tiempo con nosotros los creyentes, que hemos estado más pendientes de lo que el mundo ofrece, no viendo la fragilidad que el mundo tiene, ¿cierto? Como lo podemos ver hoy día. ¿Qué saca la persona con tener todo este mundo, ¿cierto? Si no hay salud, si no hay vida, si no puede salir, ¿cierto? Si está restringido por una enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad que, por cierto, no la buscó él, sino que de repente esta enfermedad llegó, ¿cierto? No sabemos los motivos, pero esta enfermedad llegó y tiene a los gobernantes y tiene a todo mundo, ¿cierto? Sumidos o encerrados, ¿cierto? En sus propios hogares o a otros en los hospitales, ¿cierto? Pero eso quiere decir que yo no porque esté pasando esto voy a perder mi fe, sino por el contrario, tengo que ver de qué manera yo puedo seguir alabando a Dios y bendiciendo su nombre, de qué manera lo puedo hacer, ¿cierto? Qué mejor, ¿cierto? Si estamos en nuestro hogar, aprovechar a aquellos que están en nuestro hogar para contarle acerca de la grandeza de Dios, para contarle a los de nuestro hogar acerca de lo que Dios hace día a día por nosotros, ¿cierto? Cómo nos provee a pesar de la dificultad, a pesar, ¿cierto?, de los momentos que se están viviendo, cómo Dios puede hacer misericordia, ¿cierto? Todavía en estos días, ¿cierto? Todavía es tiempo para aquellos que están quizás pasando por un momento difícil, ¿cierto?, de volverse al Señor y pedir su ayuda. Mire, si usted piensa que esto no es correcto, piense que hay gobernantes, 5 gobernantes de este mundo que están complicados y ellos se han vuelto a Dios para pedirle ayuda públicamente. No se han vuelto, ¿cierto?, a sus asesores, no se han vuelto a los científicos, sino que han dicho esto depende de Dios solamente.
Mire, entre ellos está el gobernante de Estados Unidos, los otros cuatro no los recuerdo, pero si usted los busca en las redes sociales los va a encontrar. Entonces, qué mejor que en esta tarde, ¿cierto?, volver a aquello que hacían los antiguos, ¿cierto?, aquellas personas que nosotros recordamos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿cierto? Ellos para todos ponían a Dios por delante, en cambio nosotros hemos dejado eso de lado. ¿Por qué? Porque buscamos la seguridad que nos ofrece este mundo, ¿cierto? El mundo se ha encargado de ofrecer tantas cosas, pero que no son reales al fin y al cabo, como por ejemplo el crédito, ¿cierto?, las casas comerciales. No pague ahora, pague después, pero el Señor no quiere eso, sino que el Señor quiere que nosotros nos buscamos, lo volvamos en busca de Él. Y qué mejor que esta enfermedad cuando el médico dice, nosotros no podemos hacer nada, ¿cierto? Porque no hay una cura todavía. Hay un tratamiento que es más o menos efectivo para el 90% de la población, pero y ese otro 10% no tiene posibilidades. Entonces, por eso que nosotros debemos volvernos a Dios más que nunca en estos días para orar por aquellos, ¿cierto? Por ese porcentaje que no tiene salvación, por ese porcentaje que no tiene, ¿cierto?, la cura todavía, más que nunca nosotros debemos estar orando y alabando el nombre de Dios, porque Dios en estos momentos es cuando se acuerda, no nosotros nos acordamos de Él, nunca deja de acordarse de nosotros. Por eso que en esta tarde la palabra nos dice, ¿cierto?, a través del apóstol Pablo, que no debe haber ninguna cosa que nos aparte del amor de Cristo, ¿cierto? Dice, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ¿cierto? Cuando decimos ni lo presente, ¿cierto? Lo que estamos viviendo hoy, ni lo porvenir, aquello, cómo irá a ser el futuro, qué irá a pasar con este país después que pase esta enfermedad, ¿cierto? Irá a seguir todo igual, irá a haber una recesión, ¿cierto? El temor que tiene la gente, pero nosotros debemos confiar en Dios, ¿cierto? Que así como proveyó, ¿cierto?, en el tiempo anterior a la gente, a nuestras familias, ¿cierto?, a nuestros padres, así también nos va a proveer a nosotros, ¿cierto?, para poder llevar el alimento a nuestra familia. Por lo tanto, nosotros debemos empezar a confiar en Dios para que Dios pueda hacer obra en nosotros. Mire, si usted va a la Escritura, va a ver que aquellos que confiaron en Dios, Dios hizo grandes cosas con ellos. Usted tiene ahí al profeta Elías, a Eliseo, ¿cierto?, tiene a Daniel, ¿cierto?, tiene grandes hombres de Dios, y al mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, que a pesar de todas las dificultades que pasó, es un gran varón de Dios, es alguien, un referente, ¿cierto?, para nosotros, sobre todo el seguir las enseñanzas que él tuvo, el seguir las enseñanzas que él entregó a través de la palabra. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ¿cierto?, por muy arriba que yo esté, ¿cierto?, si el Señor me pone en altura, eso no quiere decir que yo ahí sí le voy a alabar, y si después voy y estoy por debajo, ¿cierto?, perdí el trabajo y a lo mejor estoy complicado económicamente y de la salud también se me ha complicado, entonces no quiere decir que tengo que olvidarme del Señor, sino que tengo que seguir alabando su nombre. Dice, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cierto? Y Jesucristo, ¿quién mejor que Él, que dio su vida por nosotros, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo nos recuerda que no debe haber nada que nos separe del amor de Dios a través de Cristo Jesús, porque finalmente nosotros llegamos a Dios a través de Jesucristo, a través de su palabra. Y usted también trate, ¿cierto?, de alabar a Dios en este día, trate de buscarle a través de la palabra, a través de la meditación, compartirla, ¿cierto?, en la conversación, quizás hoy en la once o mañana al desayuno, compartir con sus hijos, con su familia acerca de lo que Dios hace o ha hecho en nuestra vida. Le contaba en una predicación hace unos días atrás acerca de un vecino que tenía yo, que él, la verdad que yo no tenía idea que asistía a la iglesia, pero este vecino ya no está con nosotros, él partió en los brazos del Señor, yo eso así lo creo, ¿cierto? Y él, a pesar de que no andaba siempre predicando ni decía nada acerca de la palabra de Dios, pero sabe usted que a él lo cambió el Señor en su juventud, no tan joven, y él había escrito una libretita donde tenía anotado todo lo que él había pasado y cómo Dios había cambiado su vida. Y él asistía a una iglesia que estaba por ahí donde estaba antiguamente el persa. Esta persona tuvo la paciencia para anotar todo lo que había hecho Dios en su vida, ¿cierto? Dejó un testimonio escrito acerca de cómo Dios había podido cambiar su vida. Quizás nosotros no hemos podido hacer eso, quizás nosotros no hemos hecho eso, ¿cierto? Ni tampoco le hemos conversado a lo mejor a nuestros hijos acerca de cómo Dios cambió nuestra vida. Pero sí quizás en estos días, ¿cierto?, donde hay tanto tiempo para estar en la casa, podemos hacer un alto, ¿cierto?, y conversarlo. Y usted puede también, ¿cierto?, agradecer a Dios a través de un mensaje cortito y decir al Señor a través de su iglesia, ¿cierto?, crear ahí una página web
crear un vínculo, ¿cierto? Que no los termine separando porque no se puede reunir en el local, porque no se puede reunir dentro de la iglesia, pero sí aprovechar estas redes sociales para engrandecer el nombre de Dios y agradecer, ¿cierto? A Dios por la vida y por la salud, ¿cierto? Y orar también, ¿cierto? Por nuestro país. Bueno, agradezco la oportunidad de haber podido entregar este mensaje cortito, que no se nos olvide, ¿cierto? Lo que dice esta palabra, que no debe existir nada que nos separe del amor de Dios. Si nosotros pensamos, ¿cierto?, que aquellos que hemos escuchado tantas veces en la calle que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces usted tiene que recordar que Dios dio todo lo que tenía para que usted pudiese llegar a los caminos y ser salvo. Por lo tanto, ¿qué tanto podemos dar nosotros a cambio, ¿cierto? Si no es entregar nuestro corazón al Señor para que el Señor pueda hacer obras en nuestra vida. Todos aquellos que hicieron grandes cosas en el Señor cambiaron su vida a través de que hicieron lo que Dios quería hacer en ellos, ¿cierto? Depusieron, ¿cierto?, su forma de ser y empezaron a escuchar la voz de Dios y a actuar de acuerdo a lo que Dios quería. Que Dios le bendiga en esta tarde, que el Señor le guarde cada día y que sea usted bendecido junto a su familia.